Abra su Biblia, por favor, vaya abriendo su Biblia ahí en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a estudiar un poco la palabra y quiero que lo abra ahí en Isaías 40. En el verso 6, por favor. Si lo tiene, acompáñeme allí. Dice, una voz, perdón, estoy viendo otra versión. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Sí? Verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Fíjese, probablemente el cristiano, ¿verdad? En medio de los ataques, las pruebas y las circunstancias del sistema del mundo en que estamos viviendo, probablemente muchos pueden pensar que la palabra o las enseñanzas de la palabra de Dios son insignificantes, la verdad, por todo lo que estamos viendo y lo que estamos pasando. Y puede que hasta haya dudas por ver el incremento de cómo se incrementa la ciencia, la hostilidad en contra de una vida, tratando de vivir una vida santa, ¿verdad? Mire, aquí Isaías estaba hablando de eventos que ocurrían 150 años después. Y, o sea que el texto bíblico, ¿verdad?, que estamos viendo, ¿verdad?, era algo que iba a suceder. Y probablemente muchos cristianos, muchos creyentes, vamos a llamarle también así, estén dudando de lo que Dios puede hacer a través de verdad de su palabra. Hace unos días estaba, bueno, usted sabe que ahora con esto de la cuarentena, bueno, tiene uno tiempo para muchas cosas, y estaba yo buscando unos papeles y me encontré una fotografía en donde yo bajé a las aguas a bautizarme, ¿verdad? El pastor Chío Olivares me estaba bautizando ahí, y estaba ahí el pastor Chava a un lado también como con un megáfono, ¿verdad? Porque salió uno del agua y como que nos ponían ahí para que diéramos un testimonio. Y esa fotografía fue de agosto de 1983. Y me encontré otras de los primeros bautismos de casa de oración también. Y yo recordaba perfectamente, ¿verdad? Ese momento en que yo me estaba bautizando, en qué evento fue, todo lo tipo, o sea, de una manera, pero sencilla, me acordaba de todo. Y hace unos días me estaba acordando de unos amigos, ¿verdad? Y decía, ay, qué padre volver, por ejemplo, con esos amigos, así como éramos antes, que nos juntábamos ahí en la casa de uno de ellos ahí. Pero sabe, me empecé a dar cuenta de que todos esos amigos, muchos de ellos ya no viven, ya murieron por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, ya murieron. Algunos se fueron a vivir a Estados Unidos. Tengo 40 años, a lo mejor que ya no los he vuelto a ver, o más de 40 años, ¿verdad?, de que no los he vuelto a ver. Y me estaba acordando de eso, ¿no? Entonces, ¿sabe? Lo primero que podemos ver en estos versículos es que la vida humana es frágil. Esta comparación es puesta en comparación con la palabra de Dios que permanece para siempre, dice ahí el verso 8. La fragilidad de la vida es evidente cada vez que ocurre una tragedia, ¿no? ¿Cuánta gente muere joven o aún en la niñez? Y uno puede observar a una persona joven y fuerte, y al paso de los años se puede ver la diferencia, y podemos ver muchas cosas, ¿no? Estos versículos que leímos nos está dejando la mejor prueba que existe en comparación a las cosas de Dios que son eternas.
con las cosas terrenales que son pasajeras. Las pertenencias, ¿verdad?, materiales son frágiles y se echan a perder. Y ahora estamos viendo esto precisamente con lo que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo cambió la vida de la noche a la mañana? Son miles y miles y miles de personas enfermas. Son ya bastantes gentes las que ya han fallecido por este tipo de circunstancias. Y veía yo todo esto y yo decía, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de la noche a la mañana? O sea, nos cambió la vida. Ayer yo estaba viendo al subsecretario de salud que le preguntó, lo estaban entrevistando en un noticiero y le preguntó la señorita que lo estaba entrevistando, le preguntó, oiga, la gente nos pregunta, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del subsecretario de salud? Le dijo, nunca, nunca. Ya no vamos a volver a la vida que llevábamos anteriormente. La vida va a cambiar para todo mundo. Ya cambió la vida. Ya nos va a cambiar la vida. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con este virus, a cuidarnos más, a perder muchos buenos hábitos de saludarnos de abrazo, de beso, de estrecharnos. Vamos a perder muchas cosas, pero la vida ya no va a volver a la normalidad, a lo que estábamos acostumbrados a vivir antes de. Y bueno, a nosotros aquí en el estado de Jalisco nos cambió la vida, ¿verdad? A mediados del mes de marzo, cuando ya el gobierno comenzó a tratar de cerrar todas las situaciones y comenzaron los cambios, ¿verdad? Un amigo comentaba, hace unos días estaba con un amigo y él comentaba lo siguiente. Él me decía, fíjate que al hacer un breve repaso de mi vida, me he dado cuenta lo mucho que han cambiado las cosas. Dice, y él me decía, en estos dos últimos años, y ya quisieras, y ni cuenta me he dado. Y él me decía, eso me da un poco de miedo. Yo le preguntaba, ¿pero por qué te da miedo? Dice, es que nada dura para siempre, ni siquiera los problemas. La vida puede cambiar demasiado en un lapso de tiempo muy corto. Pueden cambiar los amigos. ¿Cuántos amigos no hemos recorrido en la vida? Cantidad de amigos. ¿Cuántos trabajos podemos haber cambiado? Cambian los amigos, cambia el trabajo, cambia la salud y todo lo que tú te puedas imaginar. Y la experiencia del cambio te puede estar esperando a la vuelta de la esquina, así como nos llegó este cambio con la cuarentena y con este famoso COVID-19, ¿verdad? Nos cambió la vida, a todo mundo cambió la vida. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que nada dura para siempre. Hace tiempo entrevistaban a Julio Grondona. Julio Grondona es el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina. Y este hombre dice que tiene 30 años portando un anillo. Él se llama Julio Grondona. Se supone que sus iniciales deberían de ser J y G. Pero él trae una T y una T de Toño y una P de Pedro allí en el anillo. Entonces lo entrevistaban y decían, oiga, usted se llama Julio Grondona y su anillo dice TP. ¿Qué significa? Dijo, pues es un pensamiento que yo tengo. ¿Pero qué significa TP? Dice, todo pasa. Tengo 30 años con esta filosofía. Todo pasa. Todo pasa. Y es verdad, esto que estamos viviendo va a pasar, definitivamente va a pasar, va a cambiar, no va a permanecer. Dependiendo del momento que estemos viviendo, este pensamiento puede ser confortable o confuso.
Si las cosas están bien, estamos viviendo tiempos de alegría, estamos viviendo tiempos de paz, de gozo, un buen ambiente de trabajo, de familia, todo bien. Y alguien nos dice, alguien por ahí se nos acerca y nos dice, todo pasa. Eso nos va a molestar, porque no queremos que ese tiempo pase. Queremos permanecer en ese tiempo. Pero probablemente si estamos pasando un tiempo difícil de enfermedad, un tiempo difícil con algún hijo, con algún familiar, o en el matrimonio, y alguien se te acerca y te dice, todo pasa. Y sabes, esto va a traer consuelo en tiempos de dolor. Por eso le repito, dependiendo del momento que estemos viviendo, este pensamiento puede ser confortable o puede ser confuso. Nada dura para siempre, todo pasa. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? ¿Cómo estás viviendo este tiempo de cuarentena? ¿Te la has pasado quejando? ¿Te la has pasado allí en puros problemas, verdad? En pura violencia intrafamiliar. ¿O de verdad has gozado estos tiempos que el Señor te ha permitido vivir, de pasar tiempo con tu familia, de tener tiempo para estudiar, de tener tiempo para estar allí haciendo otras cosas normalmente? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? El Antiguo Testamento nos cuenta que en cierta ocasión el profeta Isaías dio palabras de consuelo de parte de Dios a los desterrados de Babilonia. Les dijo que los babilonios no podrían permanecer siempre fuertes. Isaías dice, toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Comparó a los babilonios, ¿verdad?, con las flores de Palestina, que crecen en abril después de la lluvia y desaparecen por la noche al soplar el viento caliente. Y en el versículo siguiente, ¿verdad?, Isaías 48, dice, podemos leer lo siguiente, ¿verdad? En el verso 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo va a pasar, no va a durar, nada va a durar, todo va a pasar. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Su palabra es eterna, es eterna. La palabra de Dios ha sobrevivido en las vidas de millones de personas durante muchos siglos. Y esto tiene una explicación. Dios es eterno y reinará para siempre. Él no se cansa. Su poder es infinito. Tampoco mengua su sabiduría, pues su conocimiento es perfecto. Y cumplirá todo lo que prometió en su palabra, porque Él es fiel. ¿Cuántos han tratado, verdad? ¿Cuántos han tratado de destruir o de hacer que la palabra de Dios desaparezca? Pero sin embargo la palabra de Dios permanece y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que estar contentos y estar convencidos de verdad de que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Entonces la palabra ha sido, es incorruptible, la que ha sido predicada. Y una de las pruebas más grandes de la veracidad de la palabra o de la Biblia son las profecías cumplidas. No solamente prueban que Dios conoce el futuro, sino que por ser palabra de Dios son indestructibles. Y veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Muchos han prohibido la existencia de la Biblia, ordenando el que sean destruidas. Unos 2 siglos antes de Jesucristo, había un hombre cruel y asesino con el nombre de Antíoco Epifanes, rey de Siria. Después de conquistar la tierra sagrada y ocupar a Jerusalén, ordenó la destrucción de todas las escrituras. Él destruyó muchos de los antiguos rollos, ¿verdad? Y ordenó la destrucción de todas las escrituras y la muerte de muchos judíos.
Es muy claro, y usted y yo somos parte de esto, de lo que vemos, que las escrituras sobrevivieron a esa masacre, pero Antíoco murió y tuvo que enfrentarse a la eternidad, mientras que las escrituras siguen todavía. Otro caso parecido ocurrió a principios del siglo IV de nuestra era, con un emperador romano con el nombre de Diocleciano. Este emperador, que odiaba a los cristianos, ordenó la destrucción de todas las escrituras bíblicas también y la muerte de los cristianos. No es por demás decir que pues Diocleciano murió, y murió con una muerte muy dolorosa, y también tuvo que enfrentarse al verdadero Dios. Pero las escrituras o palabra de Dios todavía permanece delante de nosotros. Por eso es bien importante, la verdad, es muy importante que usted conozca la palabra de Dios, que usted viva la palabra de Dios, que usted se meta, ¿verdad?, a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando usted la aplica a su vida, lo transforma, cambia su vida totalmente. Y vemos esa parte de verdad, que a pesar de los años, a pesar de los tiempos, ¿verdad?, muchas cosas han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo estaba dándome cuenta de esto, ¿verdad? Ahora el mes que entra, Casa de Oración cumple 34 años ya de que se inició Casa de Oración. Y sabe, lo único que hemos hecho en estos 34 años ha sido predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que es lo único que permanece. Usted no va a ver en Casa de Oración que Casa de Oración se involucre en las modas, ¿verdad? No, pues que ahora la risa santa, no, pues que el vómito santo, que no, que por acá. Y bueno, muy respetables, ¿verdad? Todas las modas, y las iglesias que los adoptan, es muy respetable su manera de trabajar, de hacer y de pensar. Pero sabe, lo único que nos ha sostenido durante todos estos años ha sido la palabra de Dios, que es lo que realmente queremos seguir haciendo mientras el Señor todavía nos tenga con vida. Hoy en la mañana le digo, un hermano que probablemente yo sé que me está escuchando de allá de Colorado, me dijo: oye, Toño, me mandaron una foto tuya, pero no, yo ni me imaginaba qué foto era. Y le dije: ah, sí. Y entonces en eso me envió la foto, y era la foto del bautismo, de este bautismo que le platiqué en un principio. Y me dijo: me dio mucho gusto ver tu foto. Dice: porque eso habla de fidelidad. Habla de fidelidad. Y sabe, y es verdad. Pero ¿sabe qué es lo que me ha ayudado por estos 33, 34 años ya de cristiano? Lo que me ha sostenido es la palabra de Dios. El tratar de vivir lo mejor posible la palabra de Dios. Ya pasaron mis amigos, pasaron las modas, pasaron todos mis gustos que tenía antes de conocer al Señor. Todo eso ya pasó. Y han pasado muchas cosas en mi vida. Han pasado muchos trabajos, han pasado muchos amigos, han pasado cantidad de situaciones. Pero su palabra sigue siendo la misma y sigue permaneciendo allí. Y no cambia. Por eso debemos de recurrir cada día más a la palabra de Dios. Este tiempo, a lo mejor si se te está haciendo difícil este tiempo, recurre a la palabra de Dios. Todo pasa, nada dura para siempre, nada dura para siempre, todo pasa. Solo la palabra de Dios permanece. Nada más. Nada más. Y te digo, muchos han tratado de destruir las escrituras. Han tratado han hecho asesinatos, ¿verdad?, a los cristianos para tratar de decirles, ¿verdad?, de que hagan a un lado las escrituras. Han tratado de desaparecer las escrituras. Pero ¿sabes qué? No han podido. No han podido. Y sabes,
Otros casos más recientes, ¿en cuántos países prohíben la palabra de Dios? En muchos países prohíben la palabra de Dios. En algunos, hace años estaba prohibida la palabra de Dios. Ahora las situaciones han cambiado, los países ya cambiaron, pero la palabra de Dios permanece, sigue permaneciendo cada vez más. Y aún así muchas de esas naciones, ¿verdad?, que eran comunistas, ahora ya no son comunistas. Y la Biblia o la palabra de Dios todavía permanece. La Biblia es el libro que más se vende en el mundo. Es un libro indestructible por la sencilla razón que es incorruptible, pues como palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, nadie puede retar a la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 40, al verso 21, por favor. Isaías 40, 21 dice, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nadie puede retar a la palabra de Dios. Un hombre fuerte puede retar a otro hombre fuerte y vencer, pero nadie, por más fuerte que sea, puede retar a Dios y vencer. Y es cierto que algunos se burlan de Dios, blasfeman o lo retan, ¿verdad?, con su manera de vivir. Pero al cabo del tiempo se marchitan como todo ser humano y tienen que enfrentarse a la eternidad, a comparecer delante del Creador y del dador de la palabra de Dios que permanece para siempre. Hoy en la mañana leí en el periódico, aquí en uno de los hospitales en Guadalajara, en uno de los hospitales del Seguro Social, apareció una nota, ¿verdad?, que una mujer que trabaja ahí en el hospital, como enfermera, ella toma el tiempo, ¿verdad?, allí con los enfermos, y entonces dice que cuando los ve muy graves o los ve que están en angustia, que están preocupados, que están temerosos, ¿verdad?, de los enfermos que tienen COVID-19, que están aislados totalmente, donde no tienen contacto su familia para nada, solamente el contacto son de los doctores y las enfermeras. Pero dice que ella ve mucha gente con angustia, con temor, ¿verdad?, con temor, con dolor, o sea, los ve con muchas cosas. Y ella sabe, esta mujer se acerca a los enfermos, comienza a hablar con ellos y les comienza a entonar alabanzas, comienza a cantarles alabanzas, ¿verdad?, allí. Entonces dice que los ve temerosos y comienza a orar con ellos y comienza a hablarles la palabra de Dios. Y dice que cambian los enfermos de una manera bien tremenda, ¿verdad? Ese temor, esa angustia, ese dolor, lo hacen a un lado, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? No es la persona la que está provocando esto, es la palabra de Dios que está siendo hablada en el momento, aún cantada a través de las alabanzas, ¿verdad? Está cantando alabanzas con la palabra de Dios, ella está orando la palabra de Dios y ella está predicando la palabra de Dios, y dice que hay cambios en la vida de estos enfermos.
Incluso algunos de ellos comienzan a hacer un recuento de sus vidas y comienzan a decirle, ¿sabe? Necesito ponerme a cuentas con mi familia, necesito, si Dios me va a llevar, pero necesito estar en paz con mi familia. Y dice que esta mujer les consigue un celular, les marca, ¿verdad?, allí y les da el celular para que ellos comiencen a hablar con su familia. Y muchos de ellos comienzan a pedir perdón, comienzan a perdonar y comienzan a llorar y comienzan a sacar toda aquella frustración, amargura, resentimiento que está allí. Pero ¿sabe qué produce todo esto? La palabra de Dios. Y estos tiempos nosotros no debemos de cansarnos de predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente que vive temerosa, hay gente que está en angustia, hay gente que tiene enfermos, ¿verdad? Probablemente de esto del COVID o de otro tipo de enfermedades. Pero lo que tienes que hacer es predicarle la palabra. Todo va a pasar, nada dura para siempre. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que tú tienes que hacer, predicar la palabra, porque es lo único que va a permanecer para siempre. Por eso tenemos que seguir adelante, la verdad. Y eso es lo que sucede. Y sabes, yo leí esta noticia, de hecho, se la leí, ahí estábamos desayunando mi esposa y mis hijos, y les leí la noticia, ¿verdad?, de esta mujer. O sea, una mujer que, ¿sabes qué? A lo mejor para ti, para mí, para todos pasa desapercibida, pero para Dios no. Y lo que esta mujer está haciendo es solamente hablando la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos sido llamados, tú y yo, porque es lo único que va a permanecer. Este tiempo va a pasar, todo pasa, nada dura para siempre, ni los problemas duran para siempre. Aquí en México hay un dicho que dice que no hay enfermo que dure 100 años. ¿Y qué? ¿Cómo va ese dicho, verdad? Algo por ahí. Dice que no hay enfermedad que dure 100 años. No hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que lo resista. Pues sí es cierto. No hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que lo resista. Pues no hay. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Entonces, y sabe, la palabra de Dios es nuestra guía, siendo que la Biblia no es un simple libro, sino que es la palabra incorruptible de Dios. Es nuestra guía moral para el comportamiento como cristianos. Nadie puede decidir su propia ética o moralidad, porque entonces cada persona puede hacer lo mismo. ¿Cómo saber lo que es malo? ¿Cómo saber que hacerle daño a otra persona es malo? ¿Cómo saber cuál debe ser nuestra conducta? Todas estas preguntas tienen una respuesta clara, y es que todo lo que es comportamiento se puede interpretar de la forma que cada persona quiera. Sí, tú puedes pensar que eres bueno. Yo recuerdo de un amigo de hace muchos años, ¿verdad? ¿Cómo te quiero decir? Le compartíamos a su esposa. Y entonces cuando él un día me dijo, ¿sabes qué? No quiero que le anden tú y otra persona, ¿verdad? No quiero que le anden hablando a mi esposa de nada de esas tonterías que ustedes creen. Dice, tú sí, me dijo, tú sí lo necesitabas. Dice, porque tú eras un vago, tú eras esto, me sacó todos mis trapitos, ¿verdad? Y sí es cierto. Digo, todo lo que él decía era verdad. Y creo que le faltaron muchas cosas de decirme. Me dijo, tú lo necesitas porque tú eras esto. Tú sí necesitabas. Y yo me acuerdo que le dije, tú también lo necesitas. Me dijo, no, yo no necesito nada. Yo soy bueno, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen trabajador, soy buen hermano. Era bueno en todos los sentidos, moralmente hablando. Él decía, no, yo no necesito nada de esto. Y sabes, muchas veces, aún cristianos, pensamos que vivimos en una forma moralmente bien. Porque vienes a la iglesia, porque abres la Biblia, porque cargas tu Biblia, o porque perteneces a algún ministerio y ya tú sientes que estás perfectamente bien. Pero sabes,
Cuando tú y yo somos confrontados a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay muchas áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas. Nosotros sí cambiamos, pero la palabra de Dios permanece, y esa es la que necesita ser predicada en nuestras vidas. Y cuando este hombre, ¿verdad? Él decía, siempre me sacaba lo mismo: tú eres un borracho, tú eres esto. Y él me decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando con otra mujer, yo no me desvelo, yo soy buen esposo, buen papá, buen hijo. Siempre sacaba todo su currículum moral. Tenía un currículum moral impresionante. Y humanamente, fíjese bien, humanamente tenía razón. Humanamente tenía razón. Moralmente tenía razón. Pero ¿sabe? La Biblia dice que nadie es más bueno que Dios. Nadie es más bueno que Dios. Entonces, él nos decía, no, yo esto, o sea, moralmente, pues sí, ¿verdad? En el mundo, bueno, pues para la gente que lo catalogaba con el estándar del mundo, es cierto, era un hombre con muchas virtudes y muchas cualidades. Pero conforme fue conociendo de la palabra de Dios, se dio cuenta que necesitaba a Cristo en su vida como lo necesitamos tú y yo. Y gracias a Dios que él comenzó a escuchar la palabra y entendió que moralmente todo lo que él hacía eran como trapos de inmundicia. O sea que nada de eso convencía a Dios. Y ahora es un buen cristiano, Gracias a Dios que conoció la palabra, y la palabra cambió su vida. Cambió su vida, pero tremendamente. Y la palabra no cambia. Esa palabra, yo te estoy hablando de este testimonio de hace 32 años, o 32, 33 años de ese testimonio. Y sabes, su vida ha cambiado de una manera tremenda, pero la palabra sigue siendo la misma. Por eso, ¿por qué? Porque la palabra permanece para siempre. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que necesitamos cambiar, que necesitamos un cambio en nuestra vida? A través de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, ¿verdad? ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Y la palabra dice, con guardar tu palabra. Y no se trata de agarrar la Biblia y meterla ahí al librero. No, guardar significa vivir con obedecer. ¿Cómo cuidarse uno para no pecar contra Dios? El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Cómo saber cuál camino tomar en esta vida? El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puede uno ser libre del pecado? El Evangelio de Juan capítulo 8 versos del 31 al 36 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es muy claro que nuestro Señor Jesucristo es la verdad, su palabra lo dice. Y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir
de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quieres vivir? Yo te digo, su palabra es eterna. La palabra de Dios ha sobrevivido en la vida de millones de personas durante muchos siglos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es eterno y reinará para siempre. Él no se cansa. Él no se cansa. Por eso, lleva tus necesidades a Él. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice Jeremías 33:3. Es su palabra. Las promesas que Dios ha puesto en la Biblia se cumplen. Su palabra permanece. Él no se cansa. Su poder es infinito. ¿Cómo entendemos que por siglos, esto es lo que la palabra de Dios que se ha predicado sigue funcionando exactamente igual hasta el día de hoy que los siglos atrás? ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Todo pasa. Esta cuarentena, este COVID, todo va a pasar. Nada dura para siempre. Ese problema que tienes en el matrimonio, ese en el trabajo, con tus hijos, todo pasa. Nada dura para siempre. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Como hijos suyos que somos, debemos vivir confiados, sabiendo que todo el tiempo Dios está produciendo cambios necesarios para transformar nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Aferrémonos, agarrémonos a sus promesas, pues su palabra y su amor no cambiarán jamás. Mira, ve conmigo a Pedro, 1 de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25, ahí lo tienes también, si no alcanzas a leerlo, ahí está. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí está, la palabra permanece para siempre. Entonces tenemos que creer. Aunque muchos pensaron que la Biblia había muerto a finales del siglo XVII, hoy la Biblia continúa teniendo gran poder. Había un libro llamado el Almagesto. Este libro fue vigente por muchos siglos. Era un libro que servía para todos aquellos astrónomos y todos aquellos. Fue un libro escrito por Claudio Ptolomeo. Y era el libro más importante, ¿verdad? Para aquellos tiempos, ¿verdad? Y todo eso. Y después Nicolás Copérnico escribió otro libro que hizo a un lado este libro de Claudio Ptolomeo. Sí, ellos estaban metidos en la cuestión de la astrología, la física y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y eran de los libros más famosos que había. Pero sabes, esos libros eran de los libros base de aquellos tiempos. Pero sabes, esos libros ya pasaron de moda. Sin embargo, la Biblia se ha mantenido vigente por más de no sé cuántos años, cientos de años, y hoy su influencia es enorme. Ningún libro ha sido publicado o leído tanto. De acuerdo al sitio oficial de las Sociedades Bíblicas Unidas, solo en el 2009, fíjate, en ese año 2009, se distribuyeron 29.391.276 Biblias y ha sido traducida a 2.508 idiomas o dialectos. De acuerdo a la revista Business Week,
dice Business Week, se han vendido un total de 2.500 millones de Biblias a lo largo de la historia. Otros piensan que una cifra más real, es superior a los 6.000 millones de copias vendidas. El segundo libro más vendido, ¿verdad? Citas del presidente Mao, conocido como el Pequeño Libro Rojo. Está lejos en comparación con probablemente unos 2.000 millones de copias contra las 6.000. El Corán con 800 millones de copias. Por eso el profeta Isaías decía claramente: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Y el salmista agrega, ¿verdad?, el Salmo 119, verso 152, que dice lo siguiente: desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Gracias a Dios por preservar su palabra a pesar de los ataques del enemigo. Y es que en ella encontramos la vida eterna en Cristo Jesús. Allí es donde vamos a encontrar la vida eterna, en su palabra. Por eso tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, pero sobre todo tenemos que vivirla, tenemos que obedecerla. Y por eso hoy en la mañana me hablaba una hermana, ¿verdad?, con un problema que estaba teniendo con uno de sus hijos, pues, es un joven, está teniendo problemas como tantos jóvenes, ¿verdad?, que comienzan a conocer el mundo. Y bueno, ella está angustiada y bueno, con justa razón como mamá. Y yo le decía, no, mire, pues ya yo ahí le empecé a aconsejar, ¿verdad? Y le comencé a dar algunas tips para que se acercara a su hijo y se ganara la confianza y todo eso. Y confiara, ¿no?, en lo que Dios podía hacer en la vida de su hijo. Pero le dije algo que yo sé: sus hijos conocen la palabra de Dios. Sus hijos conocen la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿sabe qué? La Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Crea eso, no regresa vacía. La palabra de Dios dice también que enseña a tus hijos a andar por los buenos caminos, y cuando estos fueran grandes y viejos, nunca se apartarán de ellos. Entonces, por eso, esa es la labor tan importante de nosotros los padres, de tener, de verdad, de hablarles a nuestros hijos la palabra. Hace 2-3 días, pues le digo que en esta cuarentena hay tiempo para todo, y comencé a sacar unas cajas de allí, ¿verdad? Y encontré una serie de videos, ¿verdad? En el formato de VHS, de los formatos que pues ya ni se usan, ¿verdad? Pero por ahí tenemos una videograbadora todavía. Entonces comencé a verlos y eran obras musicales de casa de oración de los años 90, ¿verdad? 90, 91, 92, así, congresos de alabanza. Y aquí toda esta plataforma estaban todos, un montón de niños, ¿no?, celebrando, me acuerdo de una obra musical. ¿Cómo se llamaba la de la obra de la estrella, Chuy? La obra de Jesús brilla, algo así. Supernova se llamaba esa obra musical, Supernova. Y hablaba de una estrella, ¿verdad? Y tenía cantos y bien bonito, pero ¿sabe? Cuando yo empecé a ver el video, yo estaba en esta área, ¿verdad? Y mi hija Michelle estaba allí entre los niños, ¿verdad?, con una estrella al frente y otra atrás. Y estaba mi hija la mayor también. Creo que todavía no nacía mi hijo, o tenía si acaso 1 año de nacido. Pero estaba viendo un montón de niños, ¿verdad?, hijos de algunos de los pastores que se aparecen ahí. La mayoría de todos ellos ya casados.
Pero eso no era lo importante. ¿Sabe cuál era lo importante? Que muchos, casi todos esos niños que estaban apareciendo ahí en la obra siguen en los caminos de Dios. Siguen en los caminos de Dios. ¿Y sabe qué se les enseñó? La palabra de Dios. Se les cimentó en la palabra de Dios. Si usted los ve, pues, y usted ve los niños, pues han cambiado físicamente, ya cambiaron físicamente, ya terminaron sus carreras, muchos de ellos, ya están casados, ahora tienen hijos, cambiaron sus amigos, cambiaron sus escuelas, cambiaron sus ambientes, cambiaron todo. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. Esa todavía sigue estando vigente y sigue permaneciendo. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta la eternidad. Esta generación que estamos viviendo va a pasar. Vamos a pasar. Muchos ya vamos de salida. Vienen nuestros hijos jóvenes atrás que conocen la palabra y va a pasar esa generación también, pero la palabra va a permanecer. Por eso debemos de creerle a Dios y a su palabra y hablar la palabra de Dios y sobre todo vivir como cristianos en la palabra. Este tiempo, esta cuarentena, esta situación que estamos viviendo va a pasar. Nada dura para siempre. Todo pasa. Solo la palabra de Dios permanece. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si ahora ponemos en las manos de Dios todo esto? Y probablemente usted ha dudado. Probablemente usted ha dudado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, o sea, el consejo divino aplica a toda la integridad de la vida. Si tu deseo es satisfacer solamente estas necesidades o metas, el resultado que obtengas va a ser pasajero. Podrás tener un éxito un tiempo, pero será limitado. Todo pasa, incluso en tu vida. Pero fíjate, en cambio, si orientas tu vida en buscar y hacer la voluntad de Dios y alineas tu corazón en cumplir con sus reglas divinas, entonces cualquier cosa que hagas, cualquier objetivo que desees, cualquier meta que te propongas, como vas a estar en sintonía con Dios y en su palabra, será duradera. Por eso, la palabra de Dios debe de permanecer también en nuestras vidas siempre, mientras el Señor nos tenga aquí en este mundo. ¿Qué te parece si oramos? Y te digo, si tú sientes que has dudado de la palabra de Dios, o que no le has tomado la importancia que debe de tener la palabra de Dios, hazlo. Comienza a hacerlo ahora para que tu vida cambie. Tu vida va a cambiar, pero la palabra va a permanecer para siempre, porque la palabra es eterna. Y te repito una y muchas veces más: todo pasa, todo pasa. Nada dura para siempre, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú has transformado nuestras vidas, Señor. Has cambiado nuestras vidas, has cambiado nuestros ambientes, has cambiado nuestras familias, has cambiado, Señor, nuestros matrimonios, has cambiado nuestros hijos, has cambiado, Señor, a través de tu palabra muchísimas cosas alrededor nuestro, Señor. Han cambiado muchas cosas en nuestras vidas, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Danos sabiduría y entendimiento cada día, Señor, para no, Señor, apartarnos de ella. Danos sabiduría para vivirla, para aplicarla, para obedecerla, Señor. No solamente para conocerla, sino para vivirla y obedecerla. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Y Señor, si hay alguien que ha dudado
o alguien que duda de tu palabra, Señor, muéstrate y hazle ver, Señor, que tu palabra permanece para siempre, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche y te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, que conozcan tu palabra, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, muchos de ellos sean sanados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Siga dándole gracias a Dios. Siga orando usted ahí en su lugar mientras entonamos este canto. Usted siga adelante. Vamos, cantemos juntos. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Dile otra vez. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Vamos, dile, ayúdame, Señor. Toma mi corazón y yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Vamos, dile, ayúdame, Señor. Toma mi corazón y yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Oh, cámbiame, Señor. Vamos a levantar tus voces y dile, Señor, aquí estoy. Que tu palabra sea firme y certera como siempre en mí. Tú eres, Señor, el que cambia mi vida con tu palabra. Señor Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias y dile, Señor, gracias. Tu palabra es fiel y verdadera, no cambia, inmutables son tus principios. Fuiste, eres y serás el Rey y el Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Pues quedamos bendecidos con esta palabra del Señor. La palabra del Señor es fiel y verdadera, cambia, transforma. Por eso hablemos de ella.